realmente es un honor tenerlo aquí, y nosotros realmente el día de hoy sabemos que nos vamos a ir convencidos de mínimo obtener una gotita de su conocimiento. A ustedes también les agradezco su presencia de sobremanera y sin más preámbulo los dejo en manos de nuestro querido amigo el doctor Lauro Soto. Gracias. Como ustedes ven, sí somos amigos, me echan muchas flores. Para mí es un honor cada vez que tengo oportunidad de comentar estos temas que son vitales para el país. Si tomamos en cuenta que somos casi 50 millones de trabajadores en México, las leyes que rigen las relaciones de trabajo son vitales, son indispensables para la convivencia, para el progreso del país y para el progreso de los trabajadores. Ese es el objeto del derecho laboral. El derecho laboral, como muchos saben, es un derecho que surgió directamente de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo entre sus principales causas la explotación despiadada que sufrían los trabajadores desde el porfiriato. Los trabajadores de ese tiempo no tenían ninguna garantía de trabajo. Se llamaban peones encasillados, el 90%. Trabajaban en haciendas mineras, haciendas ganaderas, enoqueneras, pulqueras. Toda la producción del país, el 90%, era a través de las haciendas. Y en las haciendas los trabajadores se llamaban peones encasillados. Quien compraba una hacienda, la compraba con todo y los peones. Se inventariaban los peones. Te vendo tantas hectáreas, un edificio muy bonito que son los cascos de hacienda que todavía conocemos, ¿no? Como Cocoyo, Huastepec, San Miguel Regla. Los señores hacendados eran señores feudales. Y estamos hablando del siglo XX. Se inventariaban todos los animales y todos los peones. Los peones no podían salir del terreno de la hacienda, por eso eran encasillados. Estaban obligados a permanecer ahí. Salían con salvoconducto. Pero en cuestión de trabajo no tenían horario, no tenían salario. Les pagaban con mercancía en las tiendas de regla. Les daban maíz, les daban pulque, les daban ropa de vez en cuando, pero no tenían salario, mucho menos categoría, mucho menos horario. No había edad mínima para trabajar. Desde niños ya podían trabajar. Las mujeres tenían que trabajar igual, bueno, el doble que los hombres, porque trabajaban en las labores de la hacienda y aparte trabajaban, como todavía pasa, en la casa. Esa condición de explotación extrema fue una de las causas principales de la revolución. No solo fue que el sufragio efectivo no reelección, ese lema nos sigue siendo un poco abstracto ahorita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas personas les dicen, ¿qué quiere decir sufragio efectivo no reelección? Y así firmamos todavía los funcionarios de los documentos. Eso quién sabe. No fue la causa principal de la revolución la reelección de Porfirio Díaz. La causa principal fue la miseria. Por eso hubo 1 millón de muertos, 3 millones de personas dispuestas a exponer su vida y a sufrir miserias y hambres con tal de mejorar esas condiciones. Y por ahí vienen las ideas de Ricardo Flores Magón. Él fue el ideólogo principal que provocó la revolución. Dijo, debe haber una jornada de trabajo. Y los hacendados dijeron, está loco. Dijo, debe haber un salario mínimo en efectivo. Deben haber reglamentaciones. ¿Qué trabajo le corresponde a un trabajador? No es un minusos, tiene que decir, este es tu trabajo, este es tu salario, esta es tu jornada y este es tu lugar de trabajo. Bien, ¿en dónde voy a trabajar? No donde se te antoje cada día. Llegamos a la Constitución de 1917
Y esa Constitución tiene dos puntos fundamentales. Tiene muchas otras, principando por la democracia, ¿no? Pero después vienen los aspectos fundamentales de la Constitución y son dos derechos sociales: el derecho agrario y el derecho laboral. Los artículos 25, 26, 27, que establece que el gobierno mexicano debe dirigir una economía planificada, fíjense nomás, como era en la Unión Soviética, y todavía está en la Constitución, que debemos tener una economía planificada democráticamente, así dice el 25, y dice: la nación, todos nosotros, es la dueña de todo el territorio nacional y las riquezas del subsuelo, la nación. Y puede formar la propiedad privada y rescatarla a través de la expropiación. Esa es la parte, digamos, agraria, territorial de la Constitución. Fue una novedad en el mundo. Que dijera: la propiedad privada no viene de Dios, ni es el derecho natural. La propiedad privada la establece la nación y la puede suprimir cuando le convenga a la nación. Puede expropiar. La nación es la dueña de todas las riquezas del subsuelo, del agua, de la minería, del petróleo. Y dice más: es intransferible esa propiedad. Obviamente las reformas recientes violan la Constitución. Pero es un terreno. El otro terreno que nos atañe es el artículo 123. Yo, para decirlo gráficamente, digo: nos costó 1 millón de muertos escribir el artículo 123. Es el fruto más importante de toda la revolución. ¿Y qué quiere decir? Que todos los trabajadores, que como dije somos la mayoría, tengamos condiciones mínimas: seguridad social, salario, categoría, horario, o sea, que hagamos ser peones encasillados. Artículo 123. En 1931 se expide la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del 123 y sigue la línea del 123. Y así siguió muchos años. Hasta que en el año de 1992 se hizo una reforma. Empezó a moverse las cosas. Después, en el año 2012, empieza a meterse a la Constitución el sistema neoliberal, que muchos le llaman capitalismo salvaje. Se pretende suprimir los aspectos sociales de nuestra Constitución para adecuarla, obviamente, al sistema neoliberal que impera en todo el mundo. No hay que negar que la globalización nos abarca. No podemos sustraernos al sistema económico mundial. No podemos sustraernos a los cambios que la tecnología, las telecomunicaciones, la robótica nos imponen. Y vivimos en otro mundo. Muchos dicen: ya pasó la cuarta revolución industrial. No la tercera, la cuarta. Todas las transferencias bancarias son instantáneas. Las comunicaciones, los medios de comunicación han borrado las distancias. Estamos en línea todos. Y la economía también, la economía del mundo está interconectada. La distribución mundial del trabajo es un hecho. Cualquiera que pone una empresa, pongamos de ejemplo la empresa, una industria automotriz, ya no puede trabajar como lo hizo Henry Ford, que puso una fábrica gigante. Ahí hacían los motores, fabricaban los tornillos, las llantas, en unas bandas, trabajan en serie.
Y entonces ahí mismo fabricaban hasta el aceite de los motores, ¿sí? Las llantas, la carrocería, la vestidura, el motor, y lo armaban. Se llama el Fordismo. Eso se acabó. Una planta automotriz de San Luis Potosí tiene vestiduras de Indonesia, las montan ahí. Tiene las llantas de Japón, tiene el motor de Inglaterra, de Senegal. Ahí arman. Nadie puede fabricar todo. La economía se globalizó, se integró. Y los recursos financieros también están controlados. Hay reglas que pone el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que los países tienen que obedecer. Entonces, la soberanía de los países se ha visto superada. No podemos hacer nada como país. Quienes se quieren salir un poquito de ese cerco, quiebran. Este es el ejemplo de Venezuela. Una quiebra terrible. Por quererse salir de los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del capital norteamericano. En ese terreno nos estamos moviendo. La reforma de 2012 fue una contrarreforma al espíritu de la Constitución. De hecho, se suprimió la estabilidad en el empleo, la estabilidad en el trabajo, que era el principio fundamental del derecho al trabajo. Quien entra a un trabajo tiene planta, todos, a excepción de quienes fueran eventuales, y solo había dos causas para ser eventual: trabajar para una obra, determinada obra, fabricar un motor, construir una casa, hacer una barda. Bueno, te contrato para esa obra, o te contrato por un tiempo, te contrato para que durante 3 meses sustituyas a una persona, a una mujer embarazada. Había que justificar por qué el tiempo determinado. Eso se acabó. Ya no hay propiamente estabilidad en el empleo en México. O sea, la seguridad de tener una plaza de planta. Eso se acabó. Ahora te pueden contratar a prueba para capacitación inicial, y al criterio del patrón te va a decir: ya trabajaste 6 meses, no me gustó cómo trabajas, muchas gracias. Sin indemnización. Obviamente todo el mundo se está yendo por ahí. Los patrones decentes se van por ahí. Los que no, forman una empresa que se llama outsourcing. Ya habrán escuchado hablar de eso. Como yo trabajo en la Junta de Conciliación, tengo como un termómetro de ese problema. Yo puedo garantizar que el 80% de los trabajadores actualmente trabajan para una outsourcing. ¿Qué quiere decir una outsourcing? Palabras muy llanas, quiere decir una persona o una empresa que renta al trabajador, lo subarrienda como si fuera una mercancía, un bien. El trabajador ya no depende del verdadero patrón. Lo contratan en una oficinita por allá y le dicen: vete a trabajar a tal lugar. Y al mes siguiente le pueden decir: ahora vete a trabajar al otro lugar. Y ahora, como pasa con muchos jóvenes que trabajan en los cines, quiero que trabajes ahora en el turno de la mañana. Pues, la otra semana van en la mañana. Dicen: ahora quiero que trabajes en la noche. Y ahora quiero que trabajes en Ecatepec. Son hechos que me constan. Y ahora quiero que la otra semana te vayas a Xochimilco, al cine que está allá. Y ahora quiero que vayas a vender palomitas en tal lugar. Y vas a descansar el lunes.
A la otra semana vas a descansar el miércoles, vas a trabajar en tal horario, vas a ir a pintar un cine, y ahí van todos los jóvenes a pintar. Hechos reales. Entonces, todo lo que se conquistó respecto a tener un horario, un lugar de trabajo, una categoría, hasta un salario, un día de descanso, ya no existe. Los de outsourcing pueden ser movidos, pueden ser cambiados de labores. Es más, si los quieren cansar, le dicen, ahora vas a ir allá a Mesa, vas a ir a lavar los baños. Entonces, oye, ¿cómo si yo soy taquillero? Ya te toca ir a lavar los baños. Dicen, no, pues mejor venimos. Los que quieren cansar, pues lo mueven, lo bajan. Entonces, el outsourcing es una figura que termina con todas las garantías laborales y se está implantando indiscriminadamente. Todo eso gracias a la reforma de 2012. Esa reforma a la ley que fue nefasta para los principios constitucionales del derecho. Todos los trabajadores ahora pueden estar sujetos al capricho del patrón. Ya no tienen estabilidad, como antes decía. Ya entra a trabajar a teléfonos, ahora hasta que me muera o me jubile. Ya no, eso ya no existe. Ni en el gobierno. Y ahí les doy un dato. Y en el Tribunal Laboral más importante de México, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 35% de las personas están contratadas con contratos de 90 días. Imagínense, eso es seguridad. Y está en el Tribunal Laboral. Las contratan cada 90 días. ¿Qué seguridad tienen ellos? Bueno, pero hay 300 personas que se dedican a llevar audiencias, escriben en una contratación, que no son trabajadores del tribunal, ni siquiera de outsourcing. Sencillamente se llaman meritorios, que están haciendo méritos para ver si algún día lo contratan. Y esas personas no tienen salario, viven de las dádivas. Los litigantes tienen la costumbre, teníamos cuando era litigantes también la propina de la herencia, si no, a la siguiente te van a cambiar lo que dijiste, no sé. Primero te van a hacer gestos, no va a parecer que. Entonces, todas esas trabajadoras no son reconocidas como trabajadoras en el Tribunal Laboral. Viven, van a trabajar por las dádivas que te dan. Ese es, digamos, el retrato de lo que está pasando en México en materia. Tenemos una normatividad muy avanzada que sirvió de ejemplo para muchos países, pero nuestra vida real laboral es deplorable, es triste, es muy triste. En este momento, ahorita, estamos viviendo en el país la peor crisis que ha habido en el derecho laboral. Nunca hemos estado tan mal, nunca. Bueno, yo ya tengo un poquito más de 50 años trabajando en el derecho laboral. He trabajado en las empresas, fui gerente de relaciones laborales de Telmex, que era una empresa poderosa, con un sindicato poderoso, con una negociación colectiva intensa. Luego litigué muchos años, y ya llevo 18 años de juzgado, o sea que he visto, de sufrir en mi propia la realidad laboral. Nunca hemos estado tan mal. El nivel salarial es pésimo. Los salarios son los peores de toda la historia a partir de 1936. Desde ese momento del cardenismo, los salarios, su valor adquisitivo se ha desplomado. No digamos el salario mínimo, ¿no? Ustedes saben, la Constitución dice que el salario mínimo, y así lo dice, debe ser suficiente
para que un padre de familia supla todas las necesidades de una familia en el orden material, alimento, vivienda, ropa, cultural, recreativo. El salario mínimo de un señor debe alcanzar para que toda su familia pueda vivir, no solo comer la canasta básica, no, también tener diversión, cultura. Eso es letra muerta, nunca peor que acá. Salario mínimo ya no alcanza y para los pasajes, pero muchos lo ganan, millones ganan el salario mínimo, increíblemente. El que gana 2 salarios mínimos ya se siente bien, pero si lo analizamos, no alcanza ni para la canasta básica. Ahora va a alcanzar para renta, electricidad, luz, transportes, escuela, pues no. Entonces, se viola terriblemente el mandato constitucional que establece que el salario mínimo debe ser lo que les digo. En ese momento estamos. Y estamos aparte en puertas de otra reforma a la ley. Todas las reformas a la ley han sido contrarias a los trabajadores. Todas. Ahora viene otra, obligada, porque se reformó la Constitución hace un año, el 123. Y se dijo en la reforma, se suprimen las juntas de conciliación, porque hay mucho rezago, porque hay mucha corrupción, porque les sale muy caro a los patrones. Esas son las razones para suprimir las juntas de conciliación. Y dicen, la solución va a ser crear tribunales que dependan del Poder Judicial. Esa es la solución a todos los problemas. Cosa falsa. El otro punto de la reforma dice, les sale muy caro a los patrones pagar los salarios caídos. Cuando un trabajador demanda que lo despidieron injustificadamente, la Constitución y la ley decía, si te gana el juicio, tienes que pagar 3 meses y los salarios de todo el tiempo que dure el juicio. Esa era una indemnización y una sanción. No lo andes despidiendo así como así. Entonces dijeron, sale muy caro, las juntas se tardan mucho y tienen que pagar al patrón 3 años de salario. Vamos a cortarlo en 1 año. Porque, y así dice la exposición de motivos, los abogados de los trabajadores llevan el juicio muy despacio para ganar más. Y la realidad es que son los abogados de los patrones que tienen más recursos, tienen más interés en ser cansado del juicio. Entonces, el trabajador pagó los platos rotos de la ineficiencia de la Junta y de las artimañas de los abogados, trabajadores abogados. Eso fue la reforma constitucional de hace 1 año y meses, de febrero del 2017. Y se puso un plazo de 1 año para reformar la ley. Se tiene que reformar la ley para que sea de acuerdo a la Constitución. Se pasó el año y no se hizo nada. Hace unos meses hubo una iniciativa del PRI. El PRI todavía era mayoría, hace muy poco, en las cámaras. Pensaron que iba a seguir así y lanzaron una iniciativa de reforma a la ley criminal contra los trabajadores. O sea, ya le exageración. Por ejemplo, en materia procesal, los que son abogados se van a entender, decía, el trabajador tiene que ir a una conciliación antes de poder demandar, a fuerza, tiene que ir a conciliar, si no, no puede demandar. Es una negación del acceso a la justicia, o sea, ahora sí que un obstáculo para poder demandar. Pero lo peor es que dice, para ir a conciliar, tiene que llevar su demanda y enseñar sus pruebas. Y el patrón va a decir si quiere conciliar o no.
Si el patrón dice, no te doy nada, ven a demandar. Entonces el trabajador ya le enseñó su demanda y sus pruebas. Y él tiene que entregar esa misma demanda, no la puede cambiar. Y esas mismas pruebas. Y una vez celebrada la audiencia donde el trabajador entrega su demanda y sus pruebas, el patrón tendrá 30 días para contestar y objetar las pruebas. O sea, no puede haber más desventaja, es realmente inconcebible que eso quisieran reformar. Afortunadamente, pues perdieron la elección. Ahora los diputados del PRI creo que caben en una selfie, decían, ¿no? Ya no van a imponer su reforma. Pero ahora viene el problema del nuevo Congreso. Tienen que lanzar una iniciativa de reforma. La tienen que hacer. Y se complican más las cosas. Se complican las cosas por dos eventos que acaban de suceder. Dos eventos muy importantes. Uno es la firma del Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá. Tiene un nombre impronunciable, que es USMCA, algo como UNSCA. Lo que él decía. Ese tratado tiene un capítulo laboral. Y ese capítulo dice: México, así, dirigido a México, tiene que reformar su ley. Mientras no la reforme, no entre en vigor el tratado. Así de claro. Le pone el plazo a México para que tenga la nueva ley el día 1 de enero próximo. Todavía no hay iniciativa, todavía no hay un proyecto que discutan las cámaras y firman el compromiso de tener la nueva ley aplicándose. No dicen, publica tu ley y ya no. Tienes que tener una ley aplicándose el 1 de enero próximo. Eso es increíble que lo haya firmado en México. Porque parte de esos compromisos es cierra las juntas, crea tribunales con otras reglas, con salas como estas. Y eso es una complicación que nunca se imaginaron los que firmaron el convenio, los que firmaron la reforma de la Constitución. Les pongo un ejemplo. La junta donde yo trabajo celebra 100 audiencias al día. 100 audiencias al día. Un juzgado como estos son muy bonitos. Nosotros no tenemos nada de gobernantes. Ahí en donde yo trabajo tenemos una, háganme cuenta, una barra de una cantina así, de aquí hasta aquella pared. Y ahí tenemos 8 mecanógrafas escribiendo lo que dictan las partes que están simultáneamente. 8 audiencias simultáneas, discutiendo, y esta mecanógrafa, que es una maravilla, escribe todo a la velocidad que le dicta. Son una maravilla esas mujeres. Si nosotros llevamos 100 audiencias al día, un juez puede llevar 4, 5, un juez muy eficiente. Entonces, para hacer el mismo trabajo que una junta, necesitamos 20 jueces, con todo su equipo. Ya quisiera yo tener una oficina de aquí para allá. No, trabajamos muy amontonados y muy presionados. Y los abogados, pues son bien bravos. Todos, no hay un abogado que vaya a ver si puede. Todos tienen una razón. ¿No? Imagínense ahí 200 personas, un salón un poco más grande que esto, discutiendo al mismo tiempo. Las chicas escribiendo y otros resolviendo. Trasladar ese trabajo a esto implica por lo menos la torre de Pemex, el despacho. ¿Cuánto crees
creen que cueste hacer salas como esta? Equiparlas. Y lo más importante, tener al personal capacitado para eso. Estamos hablando de miles de personas. No lo pensaba. 400 jueces en lugar de 20 juntas. ¿Sí le pasa? La Junta Federal es más, 1000 jueces en lugar de 60 juntas. Pero ya está más complicado. Yo no sé por qué se me ocurrió irme de presidente a la Junta Federal, estoy apuntando en el peor momento de la historia. Porque vamos a tener que cumplir una reforma laboral. Un tratado que nos obliga a un montón de cosas para el 1 de enero. Es ridículo. Todavía no hay iniciativa, todavía no construyen el edificio para los juzgados, no los han equipado, no han capacitado a la gente que va a trabajar ahí. Entonces, verdaderamente es como de locos. Esa es una parte. La otra parte es, acabamos de suscribir, de ratificar el convenio 198. Ese convenio que tiene muchos años, creo que es del año 1948. Yo todavía iba al kinder y se firmó ese convenio. No se había ratificado, lo acabamos de ratificar en el momento, digamos, más difícil, más complicado, con menos recursos públicos. El nuevo gobierno va a tener que amarrarse el cinturón, bajar sueldos, tal vez reajustar personal. Y asumimos ese otro compromiso. No siendo suficiente el Tratado de Libre Comercio, ratificamos un convenio que nos obliga a un montón de compromisos, sobre todo en materia de derecho colectivo. Nos obligamos, como país, a crear una legislación que acabe con los contratos de protección patronal. Parece fácil, pero les doy un dato. En la Junta del Distrito Federal de la Ciudad de México existen depositados 70,000 contratos colectivos. Piensen más. De esos 70,000, más de 65,000 son de protección patronal. ¿Cómo vamos a acabar con eso? ¿En qué términos? Hay que acabar con eso, porque eso permite que los patrones pasen por encima de los trabajadores, no tienen defensa. Los contratos los hacen para proteger al patrón, no al trabajador. Esos contratos tienen las condiciones mínimas de la ley, no para nada. Establecen 6 días de vacaciones, 15 días de vinagre, el tabulador es el salario mínimo. Parece increíble, pero ese es el tabulador. Entonces, vamos a poder trastocar eso. ¿En qué término? No es fácil comprometerse a eso. Vamos a tener que tener líderes sindicales electos periódicamente. No se van a poder perpetuar los líderes. Eso es muy bueno. Todos los líderes, hasta que se mueren. Fidel Velázquez estuvo, creo que 70 años. Se hacen multimillonarios los líderes. Y el trabajador sigue igual de amorado. Este tratado, junto con el convenio 138, nos obliga a regular eso. Todas las votaciones de sindicatos van a ser voto secreto. Voto secreto. Ya no va a ser a mano alzada, que les servía mucho a los líderes. No decían, a ver, como ahorita dijo Romero de Champs, de Pemex, vamos a hacer una convención y ahí a mano alzada dicen quién quiere que yo siga y quién quiere que yo me vaya. Si ningún trabajador va a decir, vete, yo voy a matar. De menos le dan una golpiza. Eso ha sido típico en los sindicatos. Tienen golpeadores, profesionales. Entonces, cuando decían, a ver, ¿quién quiere? Pues todos. No, ya no tienes trabajo. Ahora va a ser
en voto libre y secreto. Es muy bueno, pero cumplir esas obligaciones en un plazo breve. ¿Ustedes creen que los grandes líderes poderosísimos van a estar de acuerdo? Y no solo ellos, los patrones y los abogados de los patrones son socios. Cuando alguien abre una empresa, un despacho corporativo, parte de las labores que hacen es conseguir el contrato colectivo de protección. Si el patrón abre su empresa y nadie lo puede emplazar, no puede haber otro sindicato. El que ya contrató desde antes de abrir la empresa de protección. Este convenio prohíbe que haya contratos antes de que opere la empresa. Muy bueno. Pero creo que va a ser fácil eso. Va a ser complicado. Es un proceso largo. Sin embargo, asumimos compromisos para enero del año que entra. Yo lo veo como imposible. Transformar las juntas en tribunales, ya les dije, hay más de 1 millón de juicios en trámite, más de 1 millón de juicios laborales. Obviamente somos 50 millones de trabajadores, por la cantidad de conflictos es muy grande. Son mucho más que los divorcios, ¿no? Y eso que ahora es fácil divorciarse. Los juicios laborales, más o menos hay 1 millón. Nada más, imagínense, trasladar 1 millón de expedientes. Una tarea que no se han imaginado. En la Junta tenemos 2 sótanos llenos de expedientes. Yo creo que la mejor solución sería quemarlos. Pero es una solución muy hitleriana. No es posible. Entonces, todo lo que viene ahorita de la reforma, yo honestamente les digo, soy muy pesimista. No existe un proyecto que puedan discutir las cámaras para hacer la reforma. Ahorita no existe. Hay grupos discutiendo que si le cambiamos una coma, que si le ponemos 3 días más. Eso no es un problema de fondo. El problema es cómo lo vamos a hacer. Y cómo no hacer una reforma que otra vez perjudique al trabajador. Digamos que suprime el outsourcing, eso sería genial. Que el patrón sea el verdadero patrón, no el que puso un despachito ahí, que te contrata, que te paga, que no te da utilidades, que te mueve de lugar, de horario y todo. Que cuando lo demandas, cierra el despachito y pone otro por allá. Y ya no hay a quien cobrar. Pues esa es la intención, el outsourcing. Hay que revivir los salarios caídos para que el patrón piense antes de correr. Hay que mantener las juntas de conciliación, darles recursos, creo que es falta, personal, dinero, para que sea más rápido el juicio. Trabajamos con muy pocos recursos. Los invito a que vayan a una junta un día y van a ver cómo está la aglomeración. El día que tembló hace como 1 año, fue verdaderamente terrible la cantidad de personas queriendo salir a un sitio. Calculan que había 7,000 personas en nuestra junta, que todos querían salir a la misma hora. Hubo muchos lastimados, pisados, todo. O sea, estamos trabajando en condiciones muy complicadas. Ese es el panorama real de la reforma laboral. No quiero entrar a detalles de artículos porque es bastante aburrido y extenso. Grosso modo les digo, es una reforma que va contra los trabajadores. Es una reforma obligada por el convenio 89 y por el Tratado de Comercio, con plazos perentorios. Y en el momento en que el gobierno tiene menos dinero, dicen que les dejaron las arcas vacías. Conociendo a Peña Nieto y su equipo, yo creo que hasta firmaron pagarés a futuro, yo creo que está el periódico. Y con eso vamos a querer cambiar, poner salas tan bonitas como esta.
20 en lugar de cada junta, hablando de la local, 65 de la federal. ¿Cuántas sale la? Es realmente una situación dramática. Tienen